Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el monitoreo ambiental. Pero antes vamos a hablar sobre lo que es el ambiente. ¿Qué es el ambiente? El ambiente viene a ser el espacio físico que rodea a los seres vivos y en el cual se van a desarrollar los seres vivos. Esta va a estar compuesto por 4 factores, que son factores físicos, químicos, biológicos, socioculturales, que van a poder darse de forma natural o artificial. Sus componentes del medio ambiente van a ser los componentes bióticos y abióticos. Los componentes abióticos van a ser aquellos que no tienen vida, o sea, los inorgánicos o inanimados, que se van a subclasificar en dos, extraterrestres y terrestres. Después vamos a tener los seres bióticos, o aquellos seres vivos que se encuentran en la naturaleza y que tienen la capacidad de reproducirse, como son los vegetales, animales, microorganismos y la especie humana. Los factores ambientales. Los factores ambientales van a ser factores condicionales que van a influir directa o indirectamente sobre los seres vivos, ya que van a determinar su grado de natalidad o mortalidad. La litosfera. ¿Qué es la litosfera? La litosfera va a venir a ser la capa superficial de la Tierra, que va a estar donde se van a encontrar las placas tectónicas, y en estas se van a concentrar principalmente los fenómenos geológicos, como pueden ser los sismos. Esta va a estar principalmente compuesta por el suelo, que va a ser una manta o capa de tierra que va a estar a la superficie de tierra, que va a excepto de las montañas, glaciares o hielos. Su composición. Dentro de su composición van a estar, por ejemplo, lo que son la materia orgánica, inorgánica y otros minerales, que van a estar presentes de forma en líquidos, sólidos o gaseosos. Bien. Otro factor importante dentro de esto va a ser la meteorización, que va a ser aquella donde se disgrega o se rompen partículas más pequeñas el suelo, que a esta se le va a llamar meteorización física o desintegración. Después va a estar la meteorización química, aquella donde se va a alterar las características químicas que va a tener el suelo. Las características del suelo. Las características del suelo van a ser aquellas que nos van a determinar, que nos van a servir de ciertos indicadores y van a poder ser percibidas por nuestros sentidos, como son el color y la textura. También la estructura, por ejemplo. La estructura del suelo. ¿Qué viene a ser la estructura del suelo? Es la forma en la que se presentan o se pueden encontrar el suelo. Esta va a poder darse de 4 formas, que son laminares, prismáticas, cúbicas y granulares, como podemos observar en las imágenes. Después están los nutrientes. Los nutrientes van a ser aquellos componentes que van a estar presentes en el suelo y van a ser de gran importancia, ya que de estos va a depender la vida o el desarrollo de ciertos microorganismos, como pueden ser lombrices, ácaros, hormigas, entre otros. La hidrosfera. ¿Qué va a ser la hidrosfera? La hidrosfera es la capa que va a rodear a la Tierra, la capa de agua que va a rodear a la Tierra. Esta está principalmente encargada o es responsable de ciertos factores como son las inundaciones, los deslizamientos, los huaicos. Las características ecológicas del agua. ¿Cuáles son las características ecológicas del agua? Para empezar, el agua es uno de los componentes más abundantes del planeta Tierra. Esta se encuentra presente no solo como agua tal en el medio, sino también en los seres vivos. Esta va a estar presente entre un 50 y un 90% dependiendo del ser vivo. Por ejemplo, entre los hombres va a estar en un 65%, mientras que animales como la medusa en un 90%. Esta va a tener varias características, como que es incolora, inodora e insabora. Es que sí que no tiene olor, no tiene sabor ni color. Su punto de congelación va a ser de 0 grados centígrados, mientras que su punto de ebullición va a ser de 100 grados centígrados, siempre y cuando se encuentre a nivel del mar. Es considerado uno de los solventes universales y va a estar responsable de varias reacciones químicas en la naturaleza. Dentro de esta podemos encontrar varios organismos, como son los organismos hidrófilos o acuáticos, aquellos como son los peces o anfibios en etapas larvarias, aquellos que van a estar dentro del cuerpo y van a necesitar de esta para existir. Después están los cuerpos hidrófilos, aquellos organismos que necesitan una alta concentración o necesidad de humedad o de agua, pero sin ser acuáticos. Después están los mesófilos, aquellos que necesitan una cantidad requerida de agua de forma moderada, es que sí que no van a necesitar mucha. Y finalmente podemos encontrar lo que son los xerófilos, aquellos animales que son capaces de sobrevivir o existen en medios donde hay escasez de agua o hay muy poco de este elemento. La atmósfera. Después encontramos a la atmósfera. La atmósfera básicamente va a ser la envoltura gaseosa que rodea a la Tierra, que está comprendida por aire, que esta a su vez va a estar comprendida por otros componentes. Pero dentro de esta vamos a poder encontrar
una subdivisión. Primero tenemos a la troposfera, que va a ser la capa más próxima a la Tierra y va a encontrarse a tan solo 12 kilómetros de la superficie terrestre. Seguida por la estratosfera, que va a estar a 50 kilómetros de la superficie y va a ser conocida como la región de calma, donde podemos encontrar también la capa de ozono. Después está la mesósfera, que se encuentra encima de la estratosfera y se encuentra a temperaturas muy bajas y está a 80 kilómetros de la superficie terrestre. La ionosfera o termósfera, ya que esta está a altas temperaturas y se encuentra a unos 500 kilómetros de la superficie terrestre aproximadamente. Y la exósfera, que va a ser la última capa, que se encuentra a más de 500 kilómetros de la superficie terrestre, donde los gases son muy encarecidos y no se puede detonar a un límite. Importancia de la atmósfera. La atmósfera va a ser muy importante. Esta va a tener varios factores que nos van a ayudar y van a ser importantes para nosotros, como pueden ser, por ejemplo, proteger a la Tierra, impedir ingreso de meteoritos, regular la temperatura terrestre, permitir que exista vida en ella. El aire. El aire va a ser el principal componente de la atmósfera. Esta va a ser la mezcla de varios gases, entre ellos también materiales sólidos finos como puede ser el polvo. El aire también va a ser caracterizado porque está sujeta a la acción de la gravedad y tiene un peso. La composición del aire. El aire va a estar compuesto por 4 elementos principales, que va a ser el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21%, el argón en un 1% y el dióxido de carbono en un 0.03%. ¿Cuál es su importancia? Esto nos va a posibilitar respirar y va a posibilitar la combustión, va a permitir la transmisión del sonido, hacer posible la propagación de la luz, permitir el vuelo, hacer posible el ciclo hidrológico, ayuda en la agricultura y hace posible la vida en la Tierra. La biosfera. La biosfera va a ser la mezcla o el conjunto de estos tres ya antes tocados, que vendría a ser la atmósfera, la ionosfera y la hidrosfera, que se van a relacionar como uno solo. Ahora tocaremos lo que es la contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental? La contaminación ambiental viene a ser la introducción de un agente nocivo en un medio, alterando sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Esta va a afectar a lo que son los tres componentes del medio, que van a ser el agua, el suelo y el aire. Y va a estar clasificada en lo que es la contaminación atmosférica, hídrica, sonora, visual, entre otras. La contaminación del agua. La contaminación del agua va a ser cuando un componente exógeno nocivo va a ingresar a este medio y lo va a alterar, ya sea en sus propiedades físicas, químicas y biológicas. La contaminación del aire igual va a ser cuando éste contamine o ingrese un contaminante exógeno a este y lo altere. De igual manera, en el suelo. Estos contaminantes pueden ser de tres tipos: físicos, químicos y biológicos. Los físicos van a ser aquellos que se encuentran, por ejemplo, la basura. Los químicos, aquellos que van a alterar de forma química, y biológicos, como son los patógenos, entre otros. Tipos de contaminación. Dentro de los tipos de contaminación vamos a tener también la contaminación sonora, que va a ser cuando haya un sonido que irrumpe o que altera la comodidad o el medio donde se encuentra. Y para esta se va a designar un cierto límite. En el caso de la OMS, que delimita de 50 a 60 decibelios como el límite máximo superior deseado para el ruido. Así vamos a encontrar otros como los podemos ver acá. Después está la contaminación térmica. La contaminación térmica es cuando hay un ascenso o descenso de la temperatura en un medio y este va a llegar a alterarlo. La contaminación luminosa es cuando un medio luminoso se va a encontrar presente en este y va a alterar de forma negativa, como podemos observar en las imágenes. Esto va a venir a ser la contaminación luminosa. Después tenemos la contaminación radiactiva, que se va a dar de forma natural o antrópica. Natural, ya que existen ciertos elementos en la naturaleza que van a irradiar radiación, como son el uranio y el plutonio. Y después están la radiación antrópica, que se va a dar por aparatos electrónicos que usamos en la actualidad, que pueden ser aparatos como los celulares hasta aparatos usados en la medicina. Después ahora vamos a hablar en sí de lo que queríamos, el monitoreo. ¿Y qué es el monitoreo? El monitoreo básicamente va a ser un seguimiento rutinario de información a través de un programa, de un plan y un proceso. ¿Qué es el monitoreo ambiental? El monitoreo ambiental
va a ser medir la presencia y concentración de contaminantes en un medio, para así poder establecer una línea de base. ¿Para qué sirve el monitoreo? El monitoreo nos va a servir para establecer una línea de base que nos permita definir la situación actual del medio que vamos a monitorear, poder realizar un seguimiento de sus tendencias a través del tiempo, lo que es la determinación de la variabilidad de las especies existentes en el medio, la recuperación de recursos naturales y el grado de conservación de estos. El monitoreo no es investigación. Hay que tener en cuenta que el monitoreo no es investigación, ya que solo es la obtención de datos a través del muestreo. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores vienen a ser instrumentos físicos que nos van a dar a conocer algo. Dentro de ellos encontramos lo que son los indicadores ambientales, que nos van a servir para evaluar el estado o la evolución de ciertos factores ambientales como son el agua, el aire y el suelo. Dentro de ellos vamos a tener varios, como son los indicadores biológicos, físicos y químicos. ¿Cómo se monitorea? Se monitorea en base a protocolos y normas. Primero tenemos, por ejemplo, ¿qué se va a hacer en un monitoreo? Durante el monitoreo, lo que se va a hacer es obtener muestras para poder obtener una línea de base a través del tiempo y poder compararla con otras. ¿Qué recursos se van a requerir? Los recursos requeridos para estos van a ser todos los necesarios, ya sean los EPPs para protección personal, los instrumentos que vayamos a utilizar a la hora de sacar el muestreo y aquellos que nos vayan a ser útiles durante este proceso. ¿Quién será el responsable? El responsable durante el proceso de monitoreo va a ser el jefe o el encargado de este, que se va a encargar o se va a hacer responsable de todo lo que vaya a pasar, de la muestra y del equipo de trabajo que vaya a realizar. ¿Cuándo finalizará? El monitoreo va a finalizar cuando los datos o la muestra que recolectará se va a llevar a un laboratorio para poder ser evaluada. ¿Y cómo se evaluarán estos resultados? Serán comparados con los parámetros ya establecidos o ECAs que vayamos a tener en respecto a agua, suelo o tierra. Dentro de esto tenemos que hablar sobre lo que es la calidad del recurso hídrico. ¿Y qué es la calidad del recurso hídrico? La calidad del recurso hídrico es aquella que nos va a determinar si un cuerpo de agua o un cuerpo hídrico está deteriorado o no. Y nos va a decir si esta cuenta con las condiciones óptimas o no. La baja calidad del agua, por ejemplo, va a influir directamente sobre la cantidad del agua, ya que si hay agua contaminada, esta va a contaminar más y no va a poder estar disponible para el uso como tal. Dentro de esta vamos a encontrar lo que es el marco legal y otros. La protección del agua. La protección del agua es de una gran importancia, ya que de esta va a depender la calidad del agua y también la cantidad de agua disponible que vaya a existir en el medio, y así que hay que preservarla y protegerla. ECAs. ¿Qué es el ECA? ECA para agua son los estándares de calidad establecidos para el agua y son aquellos que se van a medir o van a medir el grado de concentración presente en el medio receptor del contaminante, como puede ser un río, un riachuelo, un canal. Dentro de los ECAs va a haber unas categorías. Dentro de ellas vamos a encontrar 4, lo que son la categoría 1, la categoría 2, categoría 3 y categoría 4. En la categoría 1 se encuentra lo que es el uso poblacional y recreacional. Dentro de ello sus dos categorías. La categoría A, que va a ser aguas superficiales destinadas para la producción y agua potable, o sea, para el consumo de las personas. Aquella agua que se va a ingerir. Después tenemos la subcategoría B, que van a ser aguas superficiales para el uso recreacional. Aquellas que van a tener un contacto directo con las personas, pero no van a ser ingeridos. Por ejemplo, se van a utilizar en piscinas. Después tenemos la categoría 2, que van a ser las actividades marino-costeras. Son todas aquellas aguas que van a ser utilizadas en las actividades marino-costeras, como va a ser la extracción, el cultivo de moluscos, la extracción de otras especies hidrófilas, etc. Después tenemos en lo que es la categoría 3, el riego vegetal y de vida de animales. En este va a ser el agua utilizada para el reguío o el cultivo de alimentos y para dar de beber a los animales de crianza. Y por último vamos a tener lo que es la categoría 4, que es la conservación del ambiente acuático, dentro de lo que vamos a considerar lagunas, lagos, ríos, otros que van a tener la necesidad de ser cuidados y preservados. Después tenemos los LMPs para el agua, o límites máximos permisibles. Los límites máximos permisibles van a ser aquellos
que van a medir el grado de concentración de un elemento o una sustancia en el medio que lo emita. Eso quiere decir, en el lugar donde vaya a ser emitido la concentración, y a diferencia de las secas, estas van a ser fiscalizadas y sancionadas. Bueno, dentro de lo que es el monitoreo existe un protocolo, pero ¿qué es un protocolo? Son guías con lineamientos a realizar, como puede ser el programa de monitoreo, las fuentes de contaminación, entre otros. Las fuentes de contaminación van a ser todos agentes físicos, químicos, biológicos en combinación en un lugar o en otro lugar. Dentro de esto vamos a tener los parámetros físicos, químicos y biológicos. Los parámetros físicos van a ser aquellos parámetros y aquellas sustancias que tienen la incidencia directa sobre las condiciones estéticas de él, como pueden ser la turbidez, color, la visibilidad, el olor, el sabor. Los parámetros químicos, aquellos que van a alterar de forma química a estos, y los parámetros biológicos, aquellos que van a constituir lo que son organismos. Después vamos a tener dentro de esto lo que son los sólidos totales. Van a ser todos aquellos que estén o se encuentran presentes en un cuerpo. Después los sólidos elementales, aquellos que van a encontrarse o se van a expresar en sólidos acumulables en la parte inferior en un tiempo de 60 a 120 minutos. Después están los parámetros químicos, que van a ser indicadores como el pH, la alcalinidad, la acidez, entre otros. Dentro de estos también vamos a encontrar lo que son los aceites y las grasas. Los parámetros biológicos. Los parámetros biológicos van a ser aquellos que engloban dentro de ellos lo que son a los organismos no perceptibles y microorganismos, que van a permitir el desarrollo de los ciclos biológicos y químicos en este. Dentro de ellos van a estar comprendidos lo que son las bacterias, hongos, protozoos y virus. Dentro de esto va a haber lo que es el trabajo de campo, dentro de lo cual van a estar englobados otros aspectos como son el protocolo, equipos, electricidad y otros. Dentro de lo que es el monitoreo de agua va a haber diferencias de los parámetros que se vayan a recolectar durante un monitoreo dependiendo del cuerpo a que se vaya a monitorear. Por ejemplo, tenemos aguas residuales domésticas y municipales, botaderos de residuos sólidos, pasivos mineros, minería ilegal. Bueno, después tenemos a tener lo que es la toma, conservación, preservación y análisis de la muestra del agua, que más adelante lo vamos a poder hablar. Dentro de ellos vamos a tener varios parámetros y diferentes tipos de recipientes dependiendo a lo que vayamos a obtener y a las características, a los datos que vayamos a querer. Después tenemos los tipos de muestra. Los tipos de muestra van a ser tres. Los tipos de muestra de simple o puntual, los tipos de muestra compuesta e integrada. El tipo de muestra compuesta. El tipo de muestra compuesta va a ser aquella que va a ser sacada en varios puntos de muestreo durante un tiempo determinado que se van a homogenizar para poder obtener una sola muestra representativa. La muestra integrada. La muestra integrada va a ser aquellas muestras que se van a sacar de forma simultánea para obtener varios datos confiables. Después vamos a tener lo que es la planificación del monitoreo, donde se va a dar lo que es el premonitoreo, monitoreo y postmonitoreo. El premonitoreo. Dentro del monitoreo se van a encontrar todo aquello que vayamos a realizar antes de monitorear. Después del monitoreo, todo lo que vayamos a realizar durante el monitoreo y postmonitoreo, aquellos que vamos a obtener después de haber monitoreado. Dentro de ellos vamos a necesitar ciertos materiales y equipos necesarios para un monitoreo. Entre ellas vamos a necesitar, por ejemplo, un medio de transporte, materiales a utilizar, equipos necesarios para la medición, soluciones y reactivos, formatos, permisos, materiales cartográficos, entre otros. Después están las condiciones de seguridad en el trabajo de campo. Otro de los aspectos más importantes dentro del monitoreo, ya que esta va a ser importante, ya que antes que todo va a estar la seguridad del personal que vaya a trabajar. Después está el reconocimiento del entorno, que va a ser muy favorable, ya que esta nos va a indicar ciertas cosas atípicas en el lugar, como puede ser, por ejemplo, la condensación anormal de agua, abundancia de algas, vegetación de acuáticos, presencia de residuos, que van a ser indicadores naturales de la zona que nos van a poder indicar si este cuerpo está contaminado o no, o si hay presencia de algún compuesto. Después está el caudal. El caudal básicamente va a ser la cantidad de un líquido que vaya a pasar por un lugar en un tiempo determinado, que va a poder estar expresada en litros por segundo o metros cúbicos por segundo, y se va a medir de diferentes formas. Después está el rotulado y etiquetado, que va a ser uno de los puntos muy importantes, ya que esta se va a dar a la hora de tomar una muestra.
donde los envases en los que vayamos a recolectarlos van a ser necesariamente etiquetados o rotulados con los datos más importantes, como pues el nombre del solicitante, el código del punto de muestreo, la matriz de muestra, el nombre del responsable, etc. Como podemos ver en la imagen. Después está el manejo de las muestras. Para la obtención del manejo de muestras representativas, lo que se recomienda es seguir ciertos parámetros o cierto orden. Dentro de ellas podemos encontrar lo que es la muestra que debe tomarse en sitios mezclados, una buena muestra debe tomarse a mitad de un canal, el volumen de la muestra debe ser la necesaria para hacer todos los análisis requeridos. También debe ser que el personal debe contar con todos los instrumentarios necesarios para ingresar al cuerpo lótico. Esta debe tomarse un punto medio y así. Para el muestreo como tal se va a necesitar un recipiente, el cual va a estar de por sí ya limpio, el cual se va a sumergir sobre el esto y se va a llenar 3 veces, como mínimo 2, para poder asegurarnos de que no sea alterado la muestra. ¿Cómo aseguramos la calidad del muestreo? La calidad del muestreo se va a dar a través de un tipo de control, ya sea el blanco de campo, blanco de viaje, blanco de frascos, blanco de equipos o duplicado del campo, que va a ser determinado dependiendo del contaminante. Dentro de esto vamos a utilizar muchos equipos, como puede ser el multiparámetro y el turbímetro, que más adelante podremos tocarlo. Ya, bueno. Ahora hablaremos sobre los cuerpos, o sobre los tipos de cuerpos. Dentro de ellos tenemos las aguas lénticas. Las aguas lénticas van a ser todos aquellos cuerpos o masas que se encuentran retenidas o que están en un solo lugar y no pueden moverse. Después vamos a tener los ecosistemas lóticos o cuerpos lóticos, aquellos que se encuentran en constante movimiento, como pueden ser los ríos, quebradas, lagunas, riachuelos, mientras que en los lénticos vamos a encontrar lo que son lagunas, humedales, lagos, entre otros. Ya, después, dentro de ello también vamos a ser importante dentro de lo que es el monitoreo, la metodología o procedimiento para la toma de muestras. En un cuerpo de agua lóctico, los puntos de control de un cuerpo lóctico se ubican fuera de la zona de mezcla. En un punto de agua arriba a distancia de 50 metros antes del punto de vertiente y 200 metros puntos abajo al lado de la vertiente del contaminante. En un cuerpo de agua léntica, esta se va a dar de forma dispersa. Se va a hacer un cuarteo y esta se va a dar en puntos. El muestreo se va a realizar en zonas representativas, tratando de obtener una muestra homogeneizada de todo el cuerpo como tal. Ecosistemas acuáticos. ¿Qué son los ecosistemas acuáticos? Los ecosistemas acuáticos son todos aquellos ecosistemas que tienen por biotopo algún cuerpo de agua, como pueden ser mares, océanos, ríos, lagos, pantanos, entre otros. Dentro de los océanos está, por ejemplo, una gran variedad, siendo uno de los más grandes, y se encuentra a unos 400 metros de profundidad aproximadamente, o media, ya que no se conoce aún la profundidad exacta máxima a la que ésta pueda llegar. Después están los arrecifes de coral, que solo ocupan el 1% de todos los océanos, pero sin embargo son el segundo en contener más biodiversidad en su cuerpo, más biodiversidad. Después están los humedales. Estos son ecosistemas considerados con mayor nivel de productividad y se ubican en espacios en los que las aguas son poco profundas y llegan a un máximo de 6 metros de profundidad. Se caracterizan por ser aguas retenidas. Después tenemos los estuarios. Los estuarios van a ser puntos donde el agua dulce y el agua salada se mezclan, o donde hay una desembocadura de un río, que vienen a ser básicamente los cuerpos, los estuarios. Estos van a tener una gran concentración de minerales. ¿Qué son las secas? Como anteriormente ya habíamos hablado de las secas son estándares de calidad ambiental que miden en el ambiente o las emisiones y se dan en el cuerpo receptor. Dentro de estos se encuentran sus subcategorías que ya le hemos podido hablar. Ya. Después están los equipos de monitoreo necesarios a la hora de trabajar. Dentro de estas vamos a poder encontrar lo que son equipos de laboratorio y equipos de campo. Los equipos de laboratorio van a ser aquellos equipos que no van a poder ser transportados
al lugar donde se realiza el monitoreo, mientras que los equipos de campo van a ser aquellos que por su tamaño, su facilidad o por no necesitar por usar baterías, van a poder ser transportados. Dentro de ellos vamos a ver, por ejemplo, equipos de laboratorio como son el turbímetro, que va a ser un instrumento que va a medir la turbidez del agua. Después vamos a tener dentro de ellos otros equipos de laboratorio y también portátiles o de campo que van a ser, por ejemplo, el pHímetro, que va a medir el pH, que puede ser ácido o alcalino, dependiendo. Después, el equipo de otros vamos a tener, por ejemplo, un equipo de demanda biológica de oxígeno o DBO. Multiparámetro, que va a ser un equipo que va a tener varios componentes que van a medir varios parámetros como tal. Por eso es que se llama multiparámetro, ya que este va a poder medir pH, conductividad, temperatura, oxígeno, turbidez al mismo tiempo. Otros tenemos, por ejemplo, medidores de metales pesados. El conductímetro, que nos va a medir la capacidad de conducir energía a través de un cuerpo. El medidor digital de cloro. Bueno, eso sería todo. Gracias.